una alegría ver a tantos estudiantes y vamos a comenzar esta charla con la doctora Nathalie Bess. Ella está en Francia y ha preparado una conferencia para todos ustedes. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a la doctora Lucy porque ella ha hecho posible esta conferencia, este evento para todos ustedes y esperamos que sea una conferencia muy importante, como seguramente va a ser, y que todos la aprovechemos, de manera que pues muy atentos a todo lo que nos va a decir la doctora Nathalie Bess, háganle preguntas, para eso está ella. Quiero decir nada más algunas palabras sobre la doctora Nathalie Bess y enseguida ya le doy la palabra. Ella es doctora, profesora investigadora de la Universidad de Estrasburgo y tiene muchos años ya trabajando sobre la obra de Gioconda Belli y Sergio Ramírez. En esta ocasión, la doctora nos va a hacer una exposición sobre la poesía erótica de Gioconda Belli, un tema importantísimo en las letras de América Latina. Y bueno, yo creo que para todos va a ser interesantísimo, ¿no? Además es una escritora muy prolífica, poeta, ensayista, novelista, perdón, y la vamos a tener acá, ¿no? Ahora en la FIL. Bueno, entonces, sin más, le doy las gracias a la doctora Nathalie Bess. Hubiéramos querido que estuviera acá de manera física, pero de todas maneras sentimos que está muy cerca de nosotros y esperamos próximamente tenerla por acá. Muchas gracias, Nathalie. Te dejo con los estudiantes, con la doctora Lucy. Bueno, gracias al Departamento de Letras que hizo posible esta conferencia. Entonces, te cedemos la palabra, Nathalie. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Quiero agradecer primero al profesor Gerardo Gutiérrez Cham y a la doctora Luz Eugenia Aguilar González, jefe de Departamento de Letras, por esta invitación. Es un placer para mí y un honor impartir esta conferencia. Estoy encantada de estar un poco con ustedes. Vi mi nombre en la mesa, parece un poco raro. Es una presencia un poco fantasma, desmaterializada, pero bueno, como si estuviera con ustedes y encantadísima. Bueno, voy a empezar. Si pueden poner la segunda diapositiva, no veo lo que pasa con las diapositivas, pero eso se supone que... Ah, sí, fotos de... Sí, vi que han elegido en el cartel de la conferencia una foto de Gioconda muy, muy hermosa, muy sensual, como le conviene a esta mujer maravillosa. Bueno, yo les propongo otras fotos de esta mujer, que es la poetisa nicaragüense más reconocida internacionalmente, nicaragüense y más reconocida. Nació en 1948, para darles una idea de la generación, y es, según José Coronel Urtecho, que era otro poeta nicaragüense famoso en su país, pues él dijo en el prefacio de la antología de Amor Insurrecto, una antología de Gioconda, que Gioconda es una de las más notables representantes de la poesía erótica. Voy a citar a José Coronel Urtecho. Es una de las grandes poetas eróticas de todos los tiempos, de las pocas mujeres que han hecho franca y sincera poesía de amor. Hay que saber que Gioconda Belli recibió premios de poesía a veces prestigiosos. Por ejemplo, bueno, y hace bastante tiempo, en 1978, el premio Casa de las Américas, que es un premio literario prestigioso cubano, y más recientemente, en el 2023, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Bueno, diapositiva siguiente. Propongo en la diapositiva siguiente, si es posible ponerla. Sí, bueno, aquí son unos títulos de poesía. Entonces, sus primeras poesías aparecieron a principios de los años 70, mientras ella integraba el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y vamos a ver que los poemas eróticos iban juntos con poemas igualmente apasionados sobre la revolución, sobre el sueño posible. Tenemos Apogeo,
publicado en 1997, escrito cuando Gioconda Belli tenía unos 50 años, que puede leerse como el poemario de la madurez, después de poemas más apasionados en la juventud, pero aún en apogeo el erotismo, la feminidad, siguen ocupando un lugar de honor en los poemas, sin perder la exaltación de los primeros escritos de juventud. En cambio, las obras posteriores que ven en la pantalla, 2003, Mi íntima multitud, por ejemplo, pues representa un poemario un poco bisagra, en el sentido en que ahí se percibe ya un desencanto, después del fracaso de las utopías sociales, hay cierto desencanto, cierta desilusión, y por eso digo que es un poco un poemario bisagra entre el fervor y la decepción, ya aparece la decepción. Y luego Fuegoso y apartado y Espada puesta lejos, publicado cuando Gioconda iba a tener unos 60 años, pues es un poemario de la desilusión, como indica el título. Un poemario de la desilusión atravesado por la muerte, un profundo cuestionamiento existencial. Es una visión desencantada, pero que también era bastante característica de la época, del siglo XXI, y que veremos que va a estropear un poco el erotismo, fatalmente, o sea que nada escapa a la erosión de todo, ni siquiera la euforia de los cuerpos, bueno, con el paso del tiempo han perdido su vitalidad. Yo voy a centrarme en los primeros poemas que ven en la pantalla, pero los otros, en la avanzada juventud, etcétera, hasta el más reciente, El pesojo que nada en el pecho, pues presentan las mismas características. Se puede decir lo mismo de esos poemarios. Diapositiva siguiente, por favor, que es una especie de plan de las diferentes partes. Entonces vamos a ver primero cómo el erotismo permite la afirmación del yo poético, que es también, segunda parte, el yo feminista de una mujer de deseo que reivindica su derecho a existir, a gozar en el contexto propicio de la revolución. Y luego, pasado el tiempo de la pasión, pues veremos que es un erotismo un poco dañado por el tiempo, el que Gioconda Belli describe en sus poemarios, pero sin resignarse del todo, a dejar que la llama se apague. Entonces empiezo con esta primera parte, diapositiva siguiente, por favor, que debe de ser la 5, sobre la primera parte. Son los elementos, los aspectos que voy a abordar. Bueno, deseo y ser se entrelazan y se nutren el uno al otro en la obra poética que nos ocupa. Si el ser, y particularmente el ser femenino, resulta ser en Gioconda Belli, en sus poemas, un ser de deseo, manifiesta precisamente un poderoso deseo de ser, de revelarse, la revelación. Puesto que la existencia está arraigada ante todo en la corporeidad, el cuerpo es la huella más tangible del yo. El padre del psicoanálisis, Freud, ya decía que, lo cito, el yo es ante todo una entidad corporal. Y entonces, si uno es a través del cuerpo, vamos a ver que Gioconda Belli es, por así decirlo, a través del erotismo. Como si el erotismo le diera al cuerpo materia su aliento. Y voy a citar al filósofo Paul Ricoeur. Si el cuerpo mismo resulta ser el mediador entre la intimidad del yo y la exterioridad del mundo, pues el erotismo, en este caso, va a reflejar una manera de ser para uno mismo, para una misma y para el mundo. Asumiéndose como mujer enamorada y amante, como mujer deseante y deseada, Gioconda Belli da rienda suelta a sus pulsiones eróticas en sus poesías. Son poesías que glorifican el cuerpo, un cuerpo en cierto modo intenso, crisol de una energía primordial, entregado al placer en un flagrante deseo de goce que agudiza todos los sentidos, exaspera sensaciones, emociones. Por ejemplo, el poema Pequeñas lecciones de erotismo. Van a ver que los títulos son muy elocuentes. Pequeñas lecciones de erotismo se compone de 8 estrofas que, como una invitación a un viaje iniciático, guían al amante con la ayuda de imperativos cómplices para que él explore, como un virtuoso, el cuerpo misterioso de la mujer, este continente negro, según la imagen freudiana, cuyo secreto el hombre debe penetrar. Hay más de un poema que invita al amante a explorar el cuerpo de la mujer.
pero un cuerpo que puede resultar peligroso. Podemos leer en un poema, en el poema Manual para conducir, cito a Gioconda: un cuerpo de mujer es también un acertijo siniestro, donde puedes estallar. Y en los últimos versos, los últimos versos dejan entrever a esta mujer con un poder castrador que pueda representar para el hombre las pulsiones de muerte. La cito: te doy mi palabra, no te mataré. Fin de cita. No hay que olvidar que muchos de los poemas eróticos de Gioconda Belli son elogios de la virilidad, cuando no revelan el dominio, el control del amante. Es verdad que se trata de poemas que afirman claramente lo que la mujer quiere, y recuerdan así que el erotismo puede convertirse también en poderes concretos, poderes simbólicos o juegos de poderes, pero no podemos ocultar la admiración hacia el hombre, la admiración en estos decálogos dirigidos al varón. En el poema, reglas del juego para los hombres que quieran amar a mujeres. Hay los hombres de pelos en pecho y las mujeres. Bueno, este poema se compone de 11 estrofas que promulgan, por así decirlo, lo que el hombre que la ama deberá o no deberá hacer o ser. En el poema Receta de varón, pues también hay un ideal físico del amante, al igual que, van a ver otra vez un título elocuente, ideal del eterno masculino machus erectus ad eternum, que afirma un eterno masculino ad eternum, viril, en un poema donde no faltan imágenes de tensión y de erección, de cosas que se erigen. Cierta ambivalencia recorre esos poemas, pues mientras Gioconda Belli se afirma como mujer, recobra una forma de poder en el encuentro erótico, pues observamos, por un lado, una idealización del hombre, de pelos en pecho. El amante, obligado a satisfacerla, no es menos beneficiario de la adoración que le profesa una Gioconda enamorada, embriagada. ¿Cuántos poemas parecen un himno incluso? Un himno declamado a la gloria del amante o del amado, hasta el punto de que el hombre al que ella se dirige en sus versos apasionados podría decir, cito: miren cómo me amó esta mujer, con orgullo de macho idolatrado. Fin de cita. Por otro lado, observamos que es a través del deseo del hombre como ella se revela, ya que para que haya erotismo deben existir los deseos compartidos de dos seres. No basta el deseo propio, debe ser reconocido, recibido por el deseo del otro y fundirse en él. Gioconda Belli, que existe en el deseo erótico asumido y afirmado, no puede, por tanto, escapar a una forma de dependencia, ya que por muy firme que sea el yo deseante de estos poemas, pues se desvanece sin el eco del amante. Entonces hay esa necesidad, ¿no? Encontramos en el poema, en la doliente soledad del domingo, esta espera especular que tiene que ver con el espejo. Espera especular implícita, parece que la mujer está a la espera de su otro hemisferio, eso recuerda el mito del andrógino. Este estereotipo está más desarrollado en las novelas que en los poemas. En las novelas encontramos a heroínas dotadas de un coraje convencionalmente atribuido a los hombres, que parecen poseer el falo como símbolo de valentía, que es un deseo de poder que Gioconda Belli suele condenar en el hombre. Pero bueno, hemos visto que aunque el erotismo de Gioconda Belli parece revelar la igualdad de los amantes, pues no está exento de juegos de poder. Entonces, entre incompletud y plenitud, el erotismo, que tiene que ver con la falta, la carencia y entonces el deseo, y con las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, pues el erotismo recibe o refleja varias ambivalencias del ser y, por lo tanto, del yo poético, que recoge también las ambigüedades del feminismo y que forja un erotismo con implicaciones identitarias. En estos poemas el yo poético se afirma como un yo feminista, es el yo de una mujer orgullosa de serlo, ¿no?, que se regocija de su identidad sexual, y eso fundamenta incluso unos poemas, por ejemplo el poema Y Dios me hizo mujer, o el poema Yo, la que te quiere, cuyas estrofas se construyen en torno a un yo anafórico, yo que se repite en varios versos.
así como en Invitación feminista, que es otro poema. Entonces vemos que son muchos los poemas que presentan a una mujer de deseo, de placer, que se atreve a reivindicarlo, exponiendo su intimidad, es una forma de extimidar, exponiendo su intimidad, distinguiéndose así de la mayoría de las demás mujeres, digamos, amordazadas por el decoro al que estaban obligadas en la sociedad nicaragüense de la época. Por eso José Coronel Urtecho, otra vez, opinaba que Gioconda Belli, lo voy a citar, se ha revelado maravillosa exploradora. Ha sido ciertamente una de las primeras nicaragüenses en penetrar al fondo en la feminidad y la primera en descubrir con libertad y sencillez su propia intimidad. Representa una nueva conciencia gozosa de ser mujer, y no solo de serlo, sino también de saber cómo y en qué lo es, y sobre todo, y por su misma condición de poeta, el gozo de revelarlo. Fin de cita. Entonces, una singular exploradora de la feminidad y que concibe una nueva conciencia de ser mujer. Podemos ver que ella se inventa o se reinventa también al remodelar su propia imagen, su propia identidad. Los poemas de Gioconda Belli hemos visto que exaltan el erotismo, pero solo en la medida en que las mujeres se expresan como tales, se recrean a través del erotismo, en la medida en que el erotismo las revela más a ellas. Y desde este punto de vista fueron revolucionarios en su época. Diapositiva siguiente, por favor, la 6, con los elementos de la segunda parte. En la diapositiva siguiente, sobre erotismo y subversión, entre revelación feminista y pasión revolucionaria. Eso es, gracias. El yo poético, en la obra de Gioconda Belli, tiene un aspecto revolucionario en dos sentidos, ya que, además de la revolución mental o cultural, que la afirmación de un yo femenino poderosamente erótico implicaba en la Nicaragua de los años 70, pues los poemas de Gioconda Belli también están vinculados con la revolución sandinista, que abogaba por la emancipación de la mujer. Entonces hay esa doble relación mujer-revolución que aparece en los poemas de Gioconda Belli. Ella preconiza una doble liberación del cuerpo y de la nación. Hay los dos aspectos. Podemos ver que el erotismo permite, tanto como el combate, la revelación de la mujer. En palabras de Deci Zamora, otra poeta nicaragüense, la cito: la poesía fue, pues, para algunas mujeres un acceso a la participación revolucionaria y al mismo tiempo un producto literario verbalmente revolucionario. Fin de cita. Entonces la sexualidad puede ser aquí un espacio de la lucha política, un medio de emancipación. El erotismo poético de Gioconda Belli estableció el vínculo entre revolución social y revolución sexual. Sin embargo, ya podemos constatar que por muy revolucionaria que fuera en su época, esta poesía no escapa a los tópicos del erotismo, los clichés del erotismo. Es decir, que la originalidad de Gioconda Belli reside menos en las imágenes que poetizan el erotismo que en la audacia de expresar, de exaltar el goce del cuerpo de una mujer que, habiéndose despojado de la culpabilidad ligada a la sexualidad femenina, ha levantado las inhibiciones. En su autobiografía, titulada El país bajo mi piel, Memorias de amor y de guerra, Gioconda Belli relata sus inicios como poeta, recordando precisamente el escándalo que representó en su momento y los comentarios y miradas despectivas, un poco de reojo, que tuvo que soportar. La cito: que una mujer celebrara su sexo no era común en 1970. Mi lenguaje subvertía el orden de las cosas. De objeto, la mujer pasaba a sujeto. En los poemas yo nombraba mi sexualidad, me apropiaba de ella, la ejercía con gozo pleno y derecho, celebraba mis plenos poderes de mujer, y en eso residía el escándalo. La reacción de lo más conservador de la sociedad me hizo percatarme de que, sin proponérmelo, había encontrado otra vía para la subversión. Fin de cita. Tal es la fascinación por la transgresión que cabe preguntarse si la prohibición exige necesariamente su violación. Tanto más cuando la sumisión y la subversión
se expresan a través del cuerpo, que como sabemos es también un fenómeno social, cultural, cargado de símbolos, de representaciones, de imaginarios. El cuerpo, según los sociólogos, es moldeado por la sociedad y para la sociedad. Entonces el cuerpo es inseparable de la sociedad, de la visión de la sociedad, sus prejuicios. Y no hay que olvidar que según el escritor Georges Bataille, lo cito, la sexualidad humana está limitada por prohibiciones y el dominio del erotismo es el de la transgresión de esas prohibiciones. El deseo del erotismo es el deseo que triunfa sobre lo prohibido. Fin de cita. Pues Gioconda Belli tampoco se detendrá ahí, ya que en el poema, un poema de Apogeo, 1997, pues hay un poema titulado Boca de mujer, que se centra en la boca de una mujer, que puede, entre otras cosas, envolver el sexo de un hombre. Cito. O puede ser que su boca se abra para lamer, como perra cálida y protectora, la cara de sus hijos, o el sexo del hombre hasta derretirlo y enjugarlo de sal, hasta limpiarlo de su ímpetu y dejarlo palpitante y lánguido entre los dientes. Fin de cita. En esta poesía, como otras tantas, más sensual que sexual, a fin de cuentas, pues el placer bucal y la referencia a la perra, ambigua en este contexto, parecen servir menos una provocación gratuita que una sana visión del erotismo. Me explico. Esta boca de la dulzura frente a la dureza del mundo es también la boca protectora de la hembra, que lame a su cría, a su cachorro, y eso devuelve el erotismo a una forma de estadio animal, quizá un grado cero, como si Gioconda Belli, bueno, que en 1997 ya no tiene la insolencia de la juventud, pues como si ella estuviera menos interesada en ofender que en devolver el erotismo al orden natural de las cosas, por así decirlo. La yuxtaposición en una misma frase poética del niño y del sexo del hombre. ¿Se acuerdan? Lo vuelvo a leer. Para lamer como perra cálida y protectora la cara de sus hijos o el sexo del hombre. Entonces, esa yuxtaposición hace más inocente un acto erótico, en definitiva, menos crudo que realista, menos desviado que primario, pero en el sentido natural. Quizá el erotismo o el propio del hombre, o algo así. De hecho, algunos poemas invitan a una especie de erotismo animal, un amor instintivo, desinhibido, que solo puede defender una animalidad sana, indisociable de la sensualidad. Eso lo encontramos también en las novelas. El cuerpo, como sabemos, tiene que ver con la naturaleza, los instintos, las pulsiones y con la cultura, la sociedad, la visión sobre el cuerpo, la sexualidad, etc. Pues el erotismo de Gioconda Belli asume plenamente la naturaleza, el cuerpo y sus pulsiones para enmendar mejor una cultura corrompida o viciada que precisamente desnaturaliza el erotismo, que desvirtúa el erotismo, lo traiciona o lo ensucia, según ella. Si hay desviación para Gioconda, no hay que buscarla en los retozos primordiales de los amantes, sino en la mirada moralizadora que los condena, que censura la parte de naturaleza de cada uno y que impide la libre expresión del deseo femenino. Y hace falta toda la determinación de un erotismo revolucionario, entre comillas, para reconocer los derechos, cuando no la virtud, del erotismo en sí mismo, devuelto a su pureza original. José Coronel Urtecho, otra vez, tuvo motivos en los años 80 para subrayar la sinonimia rebelión-revelación en los poemas de Gioconda Belli e idear, pensar en la paronomasia, la que se revela, la que se revela con B de burro, rebelión, se revela, revelación. Esta escritura poética y erótica que revelaba a las mujeres como sujetos y les permitió recuperar la posesión de sí mismas mediante la recuperación del dominio de la palabra, la escritura, pues esa escritura contribuyó también al proceso identitario nacional, es decir, que la poesía legitimó la lucha revolucionaria, prolongó a su manera la lucha revolucionaria. Entonces pasamos de la subversión erótica, atreverse a decir el goce de la mujer, subversión erótica, a la sedición, la rebelión. Y esa poesía daba cuenta de una rebelión femenina celebraba al mismo tiempo la revolución de una sociedad.
Los valores de libertad y de igualdad ocupaban la esfera íntima también. Y vemos que la aspiración a la democracia social se veía acompañada de una democratización del cuerpo, del erotismo, contra cualquier norma o mentalidad represivas. Entonces hay aquí esa relación entre erotismo y revolución, que hace que para unos estudiosos de Gioconda Belli el erotismo adquiere una dimensión política, dando lugar a una especie de politización del cuerpo. Eso lo señala Álvaro Urtecho en su artículo El humanismo erótico de Gioconda Belli. Lo cito. El cuerpo se politiza, se vuelve cívico. Podríamos decir que esa politización pletórica del cuerpo ha revertido en una erotización de la política. Nada extraño. El eros ha devenido en insurrección. El amor como superación de la soledad individual y como expresión de solidaridad. Amar es solidarizarse. Hacer el amor es hacer la revolución. Fin de cita. Erotismo y revolución convergen también hacia una unidad, la perfección de los comienzos, con la que soñaba la revolución. Pues mientras la simbiosis de los cuerpos remite al mito del andrógino, como ya he dicho, pues la lucha social esperaba recuperar una especie de edad de oro, otra vez el mito. Una edad de oro en la que todos serían iguales a sus semejantes. Y este anhelo de igualdad, ese amor a la patria, impregnan los poemarios de Gioconda Belli, al igual que el erotismo con el que se entrelazan. Todo esto viene muy relacionado. La mujer que poetizó su compromiso con el combate, poetiza también a su país y el vínculo erótico que la une a este país. Es un apego, digamos, carnal, sensual, lo que en el imaginario poético de Gioconda Belli la une a su tierra. Abro un paréntesis para decir que a principios del 2023, Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, despojó de la nacionalidad nicaragüense a Gioconda Belli, también Sergio Ramírez y a un centenar de opositores al gobierno, y podemos imaginar para una mujer como ella que habló muchas veces de la relación muy particular, muy estrecha, cariñosa, sensual también que tenía con su país, pues la desgarradura que debe de representar. Cierro este paréntesis. Entonces, el cuerpo de Gioconda Belli, vamos a ver que adquiere una dimensión cosmomórfica, va a tener la forma de un cosmos, del universo, mientras que la descripción de Nicaragua, del paisaje, de la geografía, la descripción de Nicaragua está teñida de antropomorfismo, la forma del hombre, ya que hay una identidad, una similitud, que convierte el cuerpo de Gioconda en un territorio, es decir, que ella va a hablar de su cuerpo, del cuerpo de la mujer, con imágenes que tienen que ver con la geografía, por ejemplo, para decir los senos, las montañas, o yo qué sé, y al mismo tiempo convierte a Nicaragua en su propio cuerpo. Va a hablar de Nicaragua, me estoy mezclando. Cuando habla de su cuerpo, habla de su propio cuerpo como si fuera una tierra, como si fuera Nicaragua. Entonces hay los dos. En más de una ocasión, el erotismo revela una geografía del cuerpo que presupone una inmersión en tierra desconocida, como revela el poema Pequeñas lecciones de erotismo. Cito. Recorrer un cuerpo en su extensión de vela es dar la vuelta al mundo. No creas hacerlo en un día o noches de sábanas esplayadas. Hay secretos en los poros para llenar muchas lunas. Fin de cita. Y de la geografía del cuerpo, al cuerpo de una geografía, pues el erotismo también sensualiza esa Nicaragua que Gioconda Belli dice tener bajo la piel. ¿Se acuerdan del título de su autobiografía, de sus memorias? El país bajo mi piel. Podemos leer, por ejemplo, en un poema, cito, no sé quién soy sin Nicaragua. Cuando partí fue como dejarme atrás. Cada vez que retorno es mi cuerpo extendido el que me da la bienvenida, el bosque, el verdor, yo misma. Fin de cita. El erotismo, asociado a la tierra, también incorpora otros elementos naturales durante los retozos de los amantes, imágenes acuáticas o ígneas, es decir, que tienen que ver con el fuego. Y más, en el poema Sortilegio contra el frío, la armonía de los cuerpos permite incluso forjar un nuevo elemento que condensaría los demás, consagrando así una totalidad. De nuevo, la aspiración a la perfección. Doy un ejemplo, cito. Acomodémonos para el amor, acurruquémonos y forjemos otro nuevo elemento, una fusión de aire, fuego
y agua. Fin de cita. Más allá del espacio nicaragüense y de los diversos elementos naturales integrados en estos retozos, es también el universo que abrazan el cuerpo y el erotismo en cierto sentido infinitos de los poemas de Gioconda Belli. La experiencia erótica adquiere, según Álvaro Urtecho, una trascendencia cósmica o una resonancia telúrica que tiene que ver con las fuerzas, las energías de la tierra. Vemos que en sus poemas el orgasmo une a las fuerzas cósmicas, mientras el universo se ve erotizado a su vez, particularmente en el poema Nueva teoría sobre el Big Bang, que diviniza a los amantes y mitifica el goce erótico. Cito: el Big Bang fue el orgasmo primigenio, orgasmo de los dioses amándose en la nada. Cada vez que te amo, repito la génesis universal. Ven bien aquí la mitificación del erotismo. El erotismo estetizado de los poemas de Gioconda Belli, ya sea impregnado de animalidad o de tierra nicaragüense, telurizado o cosmológico, celebra en última instancia la belleza del mundo. La poesía ensalza el erotismo y a través de él la patria, el universo. La ecuación erotismo-poesía también abre al otro. La comunión con el amante, permitida por la experiencia erótica, se une a la comunión con la humanidad, permitida por la escritura poética. Entonces, el erotismo, en los poemas de Gioconda Belli, vemos que consagra la trascendencia del cuerpo, parece que trascende el cuerpo. Como hemos visto, si el cuerpo es vida, el erotismo es vitalidad. Si el cuerpo es sensaciones, el erotismo, en los poemas de Gioconda Belli, es vibraciones. Si el cuerpo es libre, el erotismo es liberación. Si el cuerpo es lenguaje, el erotismo es poesía. Ese erotismo no solo celebra el cuerpo, sino que lo mitifica, no solo expresa el ser, sino que lo abre a una posible revelación. Este éxtasis de los cuerpos abrazados, este trance sensual en brazos del amante, vinculan el erotismo a lo sagrado. Diapositiva siguiente, por favor, será la tercera parte. Vamos a cambiar un poco de tono, de contenido también. El erotismo a prueba del tiempo, erosión de los sentidos y desilusión. Los poemas escritos entre los 50 y 60 años de Gioconda Belli han perdido en ardor, en fugosidad y exaltación, lo que han ganado en realismo, pero también en desilusión. La vida conyugal rutinaria, con ella la erosión del deseo, es perceptible en más de un texto. Coincide en el plano social con los años del neoliberalismo, tras el fracaso de las utopías sociales, y del mismo modo que la euforia erótica de la juventud se fundía con el fervor revolucionario, pues aquí el desencanto se une a una visión desengañada de la pareja, de los cuerpos que ya no se encuentran o sin la fiebre de antaño. Ya en el poemario de 2003, Mi íntima multitud, Gioconda Belli reprochaba al amado su egoísmo en un poema titulado Rabias de la casada fiel, asociando la rabia y la fidelidad como si esta última provocara la primera o se sumara a la primera, y como si los retozos extramatrimoniales, comúnmente considerados más apasionados, tentaran a veces el deseo de la mujer poeta, que tal vez, este deseo, tal vez se ha desplazado del cuerpo plácido del amante, del amado, al cuerpo ardiente de un amante, bueno, al menos en la fantasía. En 2007, en el otro poemario, un ejemplo es el poema Tan lejano el amor, otra vez un título elocuente, Tan lejano el amor. En este poema hay un verso que enuncia precisamente el título del poemario Fuego soy apartado y espada puesta lejos, que evoca a su vez una llama apagada y un entusiasmo guerrero que se ha desvanecido, ¿no? Entonces es una Gioconda Belli de vuelta de las utopías, la que aparece en esos poemas, que vacila entre la amargura y la sabiduría, que reconoce la muerte de toda cosa o la degradación de toda cosa. Y este enfoque que impregna casi todos los poemas de este poemario va a teñir naturalmente los que tratan del erotismo. Por ejemplo, en el poema 50 y pico, Gioconda Belli admite que ya no se siente objeto de deseo.
hasta el punto de afirmar en una nueva politización del cuerpo, pero que ya nada tiene que ver con los años de combate, pues afirma que la edad le ha dado un singular golpe de gracia. Voy a citarla. De todas las pérdidas que empiezan a los 40, la más dura de procesar para mí ha sido esta de no sentirme más objeto del deseo. Pronto ya nadie me temerá. El poder de mi fuego quedará solo ardiendo en el recinto íntimo. Llegará la hora de claudicar, de la ropa holgada y el temblor, de reconocer que la edad me ha dado un golpe de estado. Fin de cita. Si Gioconda Belli existe y se afirma como mujer deseante y deseada, como mujer que desea y es deseada, como vimos al principio de este estudio, pues comprendemos hasta qué punto el hecho de dejar de ser sujeto de deseo significa que ya no siente que existe en los ojos del otro, del hombre, ¿no? Y los efectos que esto puede tener en la forma en que se ve a sí misma. Y no nos sorprende que ella asocie esta indiferencia de los hombres con una pérdida de poder. Esta confesión, con mucha humildad, de una mujer antes acostumbrada a atraer a los hombres, a seducir, pues para mí revela otra forma de desnudez, que es el valor de hablar de sus fragilidades y de sus dudas. Con el otoño de los cuerpos, debido a la edad y al sentimiento amoroso que se marchita con los años de aburrida convivencia, pues el erotismo también declina, sufriendo la misma senectud, la misma vejez que los cuerpos sin aliento de los que emanan. Sin embargo, en el poema El Retorno, Gioconda Belli espera una resurrección de la carne, pero sin duda con más nostalgia que como una expectativa real, a juzgar por las referencias a un pasado que parece acabado. Voy a citar. Entonces empezaré a desearte otra vez. Me mirarán tus ojos de antes, los del amor. Esperaré deshojada la resurrección de la carne de lo que fuimos. Fin de cita. Si consideramos la noción de resurrección, que implícitamente asimila la ausencia de erotismo con nada menos que una forma de muerte, el erotismo resulta ser la expresión de la vida misma. Normal, son las pulsiones de vida. Gioconda Belli, sin embargo, encuentra otras razones para vivir en su existencia de mujer abandonada. Por ejemplo, hay sus hijos, con los que en cierto modo es una, su país, la escritura, a los que vuelve con todo su cuerpo, como otros se ofrecen al ser amado. Pero estas experiencias o relaciones erotizadas a su manera expresan otro tipo de erotismo. Es un erotismo simbólico o metafórico que proporciona un bienestar, pero que no es en sentido estricto el erotismo físico. Entonces, a falta de recuperar el frenesí, el ardor de los cuerpos de antaño y ante el desinterés erótico del hombre, Gioconda Belli recorre a otras fuentes de placer, capaces de despertar su deseo, de hacerle sentir la misma efervescencia interior, de proporcionarle una sensación de comunión con el otro. Pues puede sorprender, pero estoy hablando del ordenador y su posible conexión con el mundo entero. Hay unos poemas en los poemarios de 2003 y 2007 que pueden desconcertar al lector, pues ya no es un erotismo cálido, carnal, lo que se exalta, sino una relación erotizada con la máquina, es decir, un objeto inanimado, por definición frío, sin vida, pero virtualmente ligado, conectado a la humanidad hasta cierto punto, y con una herramienta fabulosa de comunicación capaz de proporcionar, siempre que se lo pasionalice, pero eso Gioconda lo hace muy bien, capaz de proporcionar ese sentimiento de comunión que Gioconda Belli valora tanto. Ejemplos. En 2003, el poema Gozos cibernéticos muestra cómo el cuerpo de Gioconda Belli vibra al ritmo de la máquina, por así decirlo, con palabras como palpitar, aliento, que recuerdan el auge del plótico. En otro poema, 2007, el poema Transmigraciones, pues lleva un paso más, Gioconda Belli lleva un paso más en la sustitución del cuerpo del amante por el cuerpo del ordenador. El erotismo de los cuerpos de carne con sus orgasmos efímeros queda minimizado, casi depreciado y claramente destronado por los deleites que proporciona la máquina. Van a escuchar, es bastante sorprendente.
Ningún hombre, ni antes ni después, me ha tenido rendida como este pequeño artefacto del que jamás huyo, al que busco como si pudiese darme delicias más espeluznantes y sobrecogedoras que los efímeros orgasmos del cuerpo. Peligrosa conclusión esta de que la mente tiene placeres que la carne aún no sueña. Fin de cita. El erotismo, maltratado por el tiempo, encuentra una prolongación en nuevas alegrías. Como vemos, la felicidad del espíritu suplanta aquí, si no en intensidad, al menos en longevidad, a los placeres del cuerpo condenados a consumirse con el paso de los años. A Gioconda Belli le gusta sensualizar, lo que despierta su interés, y si su última inclinación es hacia los placeres cibernéticos, pues va a erotizar sin rodeos este objeto tan poco erótico en sí mismo que es el ordenador. Dicho esto, no debemos omitir que el poema que abre el poemario de 2007, un poema titulado El más alto erotismo, pues ese poema compara el cuerpo a un libro y el erotismo a una forma ennoblecida de lectura o de escritura, poetizando y sacralizando una vez más el acto amoroso. Cito: es la hora de la idea, la hora del más alto erotismo. El sexo vertiendo olor a biblioteca, olor a libro antiguo y delicioso. Lees mi piel ahora como una Biblia leída y vuelta a releer. Es la hora del sabio escriba que con la pluma de tinta húmeda y la mano sin temblores traza el placer con la caligrafía exacta. Fin de cita. Aunque el tiempo y la desilusión hayan marchitado el erotismo, y aunque las máquinas hayan ocupado el espacio antaño otorgado al amante, pues Gioconda sigue rindiendo homenaje a la poesía del erotismo. Porque si sus poesías hablan del erotismo, es precisamente para revelarlo mejor como poesía en sí mismo. Voy a concluir. El erotismo, magnificado, enaltecido por la escritura poética de Gioconda Belli, combina en una misma comunión el acto de amar y el acto de escribir, mientras que la poesía, transfigurada en pasión por la experiencia erótica, combina en una misma creación el acto de escribir y el acto de amar. En estos poemas, en los que el imaginario nutre el erotismo nutre a su vez el imaginario en un círculo virtuoso que, al embellecer la visión de los cuerpos ofrecidos el uno al otro, reescribe o relee la realidad. Y así espera cambiar la mirada sobre el erotismo, pero también, como hemos visto, sobre uno mismo, en este caso una misma, y sobre el otro. Entre realidad y reconstrucción, entre naturaleza asumida y cultura transgredida, el erotismo bellamente transgresivo de los poemas de Gioconda Belli revela ese imaginario insaciable, por definición, nunca satisfecho con sus propias imágenes. Y aunque es cierto que con el paso de los años los poemas de Gioconda Belli ya no expresan el mismo ardor y el resplandor ni la misma fascinación, pues algo, sin embargo, sigue arrielando, o sea, brillando con una luz trémula, o sea, que permanece el fulgor, y eso mantiene el erotismo en el campo de la luz. No he pensado en decirle que había que poner la diapositiva siguiente, la 8, que son precisamente las frases de la conclusión, diapositiva 8. Y bueno, esto ya lo acabo de decir, así que podemos ver la diapositiva 9, la penúltima, diapositiva 9, con una foto de Gioconda, que ganó el premio Reina Sofía de Poesía en 2023, como ya les dije, y esos versos que aparecen al final del poema Poesía en tiempos de crueldad. La poesía es ese mundo terco y silencioso, es el fervor dicho en voz baja, es el alma que habla y no se da por vencida. Muchas gracias por su atención, que era la última diapositiva, pero... Muchísimas gracias, querida Natalie. Realmente ha sido una exposición maravillosa porque creo que nos has
nos has expuesto todo este territorio maravilloso de la poesía de Gioconda Belli, con todos sus cambios, sus transformaciones, desde los inicios, cuando ella hacía una poesía revolucionaria, y cómo es que el erotismo se ha transformado en tantas cosas en su vida, a lo largo de su vida como mujer y también como activista política, hasta llegar a este erotismo cibernético que ciertamente sorprende de pronto. Pero creo que nos has encajado un montón de dudas, de preguntas, de imágenes, de sentimientos, pues encontrados también, como es el erotismo, y muchísima vitalidad en la poesía de Gioconda Belli. Quisiera ahora pues dar la palabra aquí a los estudiantes para hacerte preguntas, comentarios, explorar un poquito más tus ideas en torno a la poesía de Gioconda Belli. Entonces, adelante, está abierto el micrófono, podemos empezar. Si no se animan, yo tengo, a mí me surgieron muchas preguntas, pero quisiera sobre todo darle voz a los estudiantes. Entonces, a lo mejor podríamos agrupar varias preguntas, que tú tomes nota y ya nos vas respondiendo. Entonces, adelante, no sé quién quiera empezar. Está abierto el micrófono. ¿Sí? A ver, acá hay una pregunta. Si quieres, no tenemos micrófono allá a la mano. A ver, ahora van por el micrófono, sobre todo para que Natalie te pueda escuchar. Allá viene. ¿Nos dices, por favor, Natalie, si escuchas bien? De momento nada. No sé si alguien habla, pero yo no oigo nada. ¿No escuchas nada? A ver, ahora, Nada. ahora. Bueno, A es ti que no te había oigo muy hablado. bien, pero en la sala nada. Ah, quizá. Apenas estoy hablando, pero ¿se escucha bien? Sí, sí, muy bien. Ok. Bueno, he tomado clases acerca de mística y hemos hablado en estas clases de, pues, la conexión que tienen estas poetas o que tenían estas poetas de reconocer su cuerpo como no solamente conducto de placer, sino también como conducto de su fe y, pues, proyectarse o reflejarse muchas veces en su naturaleza femenina, pero también en su naturaleza pues religiosa. Y leyendo a Gioconda Belli, pues puedo ver que sí, pues ella sí, como usted mencionaba, tiene esta cosa de hacerse pues naturaleza en sí misma, o sea, que su cuerpo se hace Nicaragua y Nicaragua se hace su cuerpo y que en sí mismo se hace un cosmos. Esto también puede llegar a ser como las místicas en su tiempo, donde se encontraba a sí misma también en la religión o se conecta, por ejemplo, con su fe. ¿Puedo Bueno, contestar? ¿Me a lo oyen mejor bien? si quieres responder, Natalie, adelante, sí. Sí, sí, sí. Pues yo en la poesía de Gioconda Belli, en vez de hablar de mística o de términos religiosos, hablaría más bien de mito y mitificación o de sacralización, que no es exactamente lo mismo en el sentido en que aparecen pocas cosas que tengan que ver con la religión como dogma, con el catolicismo. Bueno, sí, hay la imagen de Eva, por supuesto, Eva la transgresora, pero si no, lo lo que aparece más bien sí que hay esa conexión cósmica, telúrica, pero no es la palabra, en ese sentido mística, sí, con esa relación particular que tiene con la naturaleza, pero no en un sentido religioso, más bien espiritual. Yo asocio la religión con el dogma y la espiritualidad con algo más sagrado, y lo que encontramos en Gioconda Belli es más bien esto, mitificación, sacralización, pero en algún sentido estoy de acuerdo con la palabra mística, religión no, pero mística y en el sentido en que usted lo decía, pues sí, con esa relación muy particular con la naturaleza, pero no es una cuestión de fe o de religión.
mística, relación con algo trascendente, todo esto lo podemos decir en efecto. Gracias por esta pregunta muy interesante. Gracias. ¿Más preguntas? Allá, sí. Hola, muchas gracias por el espacio y el tiempo, más que nada. Y yo quería hacer una pregunta relacionada al segundo punto. Me llamó mucho la atención la cita que hizo de objeto la mujer pasaba a sujeto, el tema de pues el escándalo y que muchos de los poemas en ese periodo pues invitaban a un erotismo animal, instintivo. Y me llama la atención, o sea, ¿cómo podría eso estar ligado? Porque Gioconda Belli, o sea, nombraba como ese revuelo y ese escándalo de que la mujer pasaba de ser objeto a sujeto, pero también hay como una reacción muy fuerte de, pues de que ella de alguna manera se vulnera, ¿no? Al exponer su intimidad. Entonces me daba curiosidad saber si este escándalo era ¿cómo decirlo? O sea, por las críticas era solamente referente a, pues como a exponer esa parte íntima, o si sí era percibido por eso, por ese concepto revolucionario, ¿no? De pasar de ser objeto a sujeto, o más bien solo ella era que ella nombraba así el escándalo, pero en realidad la sociedad no lo percibía así. Es como me quedé con la duda de que no andó casi en esa parte. Pues gracias por esta pregunta. El escándalo existió, es decir, que hubo críticas, sobre todo de las mujeres. Parece mentira, pero más de las mujeres que de los hombres. En fin, depende de qué hombres estamos hablando. En el mundo literario y sobre todo entre los poetas, al contrario, aplaudieron y acogieron con alegría esa nueva voz y esa audacia de hablar así por parte de una mujer. En cambio, en ciertos estratos de la sociedad o ciertas clases sociales, particularmente clase media, media alta, burguesía, pues las mujeres de la Nicaragua de los años 70 vieron más bien con mal ojo esta manera de hablar pues de su orgasmo, de su cuerpo, y luego Gioconda Belli hablaría de la menstruación también, o sea, hablar del cuerpo pero de todo, idealizado, desidealizado, o sea, decir realmente las cosas como son. Entonces sí que hubo una forma de escándalo, quizá no tanto como ella dice, porque por supuesto cuando ella habla de esto, pues lo intensifica un poco. Hubo una forma de escándalo, bueno, en el sentido en que ella se dio cuenta de que para ciertas mujeres era una forma de grosería, que bueno, con una mujer que hablaba así de su orgasmo, que era un poco puta, ¿no? Es la palabra, es así como la veían. Pero eso, cuando hubo ese periodo de, entre comillas, de escándalo, yo creo que Gioconda Belli no lo vivió, no lo experimentó como una forma de vulnerabilidad, al contrario, es una mujer con mucho temperamento, mucho carácter y al contrario, para ella fue más aún la sensación de afirmarse, revelarse, como ya dije. Yo creo que la vulnerabilidad viene después, cuando ella habla de sentirse menos objeto de deseo, esa desnudez, esa humildad que hay en la manera de hablar de sus dudas, de su fragilidad, ahí sí que hay una Gioconda más vulnerable, pero cuando el escándalo, otra vez tienes razón, tampoco hay que... cuando el escándalo, al contrario, para ella era una fuerza, y hay varios poemas en los que ella habla del poder de las mujeres, pero como de un poder mítico, como del poder de la mujer en el matriarcado, del que Gioconda Belli está segura que existió. Entonces ese poder de la magia, poder del útero, de la matriz, de ese poder muy femenino. Incluso hay un poema, no lo recuerdo exactamente, creo que solo son 2 versos, que el poder de las mujeres es infinito y que por eso los hombres acosan a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres le dan miedo. Entonces, cuando hubo esas reacciones en la Nicaragua de los años 70, al contrario, para Gioconda era más bien un estímulo, ¿no? Un acicate para decir más, para hablar más sobre esto. En ese momento ella lo veía más bien como una posibilidad de afirmarse como mujer y de afirmar el poder de la mujer, no la vulnerabilidad.
Eso aparece luego con el tiempo, con esa sensación de que el hombre ya no la ve precisamente con tanto poder. Ella han visto, es una mujer muy sensual, pues escribió en varios escritos que tenía un poder de seducción, no lo formulaba así, casi. Y entonces hay una edad en que sentir que los hombres ya no la miran, en ese momento sí que hay vulnerabilidad, pero antes no. Quiero añadir una Ok, cosa que no... sí, 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 adelante. sí, sí, Terminé. no, solo iba a Bueno, decir nada más. preguntas porque cuando Gerardo habló de la sorpresa que es leer en los versos de Gioconda Belli esa erotización del ordenador, dije en la introducción que en los poemarios más recientes encontramos más o menos los mismos elementos, las mismas características, pero es verdad que desde hace años eso de los gozos cibernéticos ya no aparece. En El pez rojo que nada en el pecho, por ejemplo, que es el más reciente, volvemos a encontrar el tema de la mujer, el cuerpo de la mujer, un poco el erotismo, el amor, también la muerte, el poder, pero los ordenadores han desaparecido. Creo que fue un periodo un poco intenso, pero es algo que finalmente no duró. En cambio, las grandes cuestiones, los grandes temas, mujeres, cuerpos de mujeres, amor, desamor, eso sí que vuelve a aparecer en esos poemas. Pero sí, Ya, así. ok. Nada más para terminar de aquí de anotar, me llamó mucho la atención que dijera que la mayoría de las críticas venía por parte de mujeres en realidad. Yo cuando dijo eso de que pasar de objeto a sujeto, honestamente sí me imaginé que la crítica venía como 100% del público como masculino. Entonces me llama la atención como la reacción que tienen las mujeres, o sea, en la negativa, la crítica. ¿Cree que nace de ellas percibirse como objeto o es un señalamiento puramente que hace Yoconda de su percepción? ¿O tenía que ver semánticamente con cómo las mujeres que criticaban su obra la percibían? Bueno, cuando dije que venía sobre todo de las mujeres, preciso que estoy hablando de mujeres de cierta clase social. Entre las poetas, al contrario, incluso en Nicaragua hubo muchas mujeres, muchas poetas, quiero decir, que como Gioconda Belli, pero que no sé si con menos talento o con no sé por qué se habló más de Gioconda, pero hubo otras poetas nicaragüenses que también hablaban del cuerpo de la mujer, del gozo, bueno, en total no me acuerdo de la pregunta que era muy interesante. ¿Puede hacerme la pregunta otra vez? Lo siento. Sí, claro, que si esa reacción de las mujeres, o sea, que ejercieron su crítica, fue por ellas como pasar ese proceso de verse representadas como sujetos y no como objetos, o si fue algo puramente desde la percepción de Yoconda, o la manera de criticar y de expresar su opinión, sí daba a entender eso, ¿no? Como hasta podría decirse de abrumarse de ver que son representadas de manera diferente. Pues le voy a hacer un poco la misma respuesta que con el escándalo. Hay una parte de verdad, de realidad, pero también, bueno, tampoco fue para tanto. Quiero decir que tampoco las mujeres la insultaban o no eran tan numerosas en mirarla de reojo como una mujer de mala vida. Pero estoy hablando de la clase, bueno, clase social, la burguesía, clase media, media alta, que ellas no se vieron representadas en las palabras de Gioconda Belli, al contrario, tenían más bien una forma de vergüenza que una mujer expusiera así la intimidad, lo que puede ser el gozo, lo que puede experimentar una mujer en su intimidad. Pues para las mujeres que no querían hablar de esto, al contrario, era una vergüenza, no sé, como si las hubieran desnudado, no, pero algo así, esa forma de extimidad por parte de Gioconda, es decir, de exponer la intimidad, fue bastante mal percibido en ciertas áreas sociales, por así decirlo. En cambio, otras mujeres lo vieron en clases más humildes o, repito, entre los artistas, los escritores, lo vieron al contrario como una forma para la mujer de tomar la voz, de emanciparse
demostrar que tiene una conciencia, de afirmar no solo a la mujer, sino una conciencia femenina. Entonces depende, eso de sentirse sujeto y que las mujeres se sientan más o menos representadas por la palabra de Gioconda Belli, depende realmente de los sectores sociales. Entonces hay los dos aspectos que usted proponía en su pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, respondió perfectamente. Gracias a usted. Muy, muy interesantes y muy finas. En esa misma línea... Es un placer intercambiar con ustedes. En esa misma línea, Natalie, te quería preguntar, o más bien a ver si puedes ampliar un poco la idea. En el contexto de los años 70, en los años de las revoluciones en el Caribe y en Centroamérica, había movimientos culturales que incitaban muchísimo a la rebelión. Entonces quería preguntarte hasta qué punto Gioconda creció cobijada con esta contracultura de rebeliones que salía de la literatura, iba a dar a la música, al cine, a, digamos, a feminismos que se estaban cuajando en América Latina, y hasta qué punto el feminismo actual, que ya es muy diverso, es muy amplio, digamos, ¿cómo lee estos feminismos actuales a Gioconda Belli, ¿no? Desde tu punto de vista. Y bueno, si ese contexto de los años 70, que a lo mejor acá los jóvenes que no crecieron esos años ya no tienen referentes tan directos, pero digamos, ¿qué tan importantes fueron esos movimientos culturales o de contracultura para la gestación de este erotismo rebelde revolucionario en Gioconda Belli? Sí, gracias por tu pregunta, Gerardo. Es verdad que en los años 70, bueno, yo hablé de la revolución social, política, porque eso aparece mucho en los poemas, pero también había, como tú dices, una forma de, bueno, unos cambios, una evolución en los medios artísticos, en la literatura, también una forma de rebelión cultural. Eso empezó con las vanguardias, la vanguardia en Nicaragua, José Coronel Techo, por ejemplo, pero hubo también otros. Entonces, ella formaba parte o creció en ese contexto, conocía este contexto. En cambio, en los años de juventud, Gioconda Belli había leído poco sobre el feminismo. Era como un feminismo, no sé si puedo decir instintivo, pero las lecturas feministas vendrían después. Al principio era más bien una forma espontánea, creo que la espontaneidad es una palabra clave para entender esa escritura, era más bien una expresión muy espontánea o una espontaneidad para hablar de su cuerpo, de lo que experimenta una mujer, que era un poco una mujer de fuego, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí, había un contexto bastante estimulante para Gioconda. Por un lado, una revolución social, política, con el sandinismo, la guerrilla, en la que ella se implicó, no con las armas, pero se implicó mucho. Incluso estuvo en peligro, tuvo que exiliarse porque ella estaba en una especie de lista negra del dictador. Ayudó a varios guerrilleros, incluso tenía como amante a un guerrillero de un frente importante. Entonces ella estaba en medio de todo esto, de este movimiento, y también había ese contexto de rebelión cultural o de contracultura, pero menos importante cuando ella era joven, menos importante que el contexto revolucionario político. Eso es lo que más influyó. Y en cuanto al feminismo, pues como decía, los primeros poemas de la juventud no se inspiran directamente de un feminismo conceptual o teórico. Eso va a venir después. Gioconda Belli se va a interesar en el feminismo después. Creo que conoce bien los escritos feministas más famosos. Y hoy es alguien que dice, bueno, lo que pasa es que siempre hay un problema con la definición del feminismo. Muchos hombres dicen yo soy feminista y bueno, es una palabra que puede abarcar varios sentidos o varias significaciones, depende de quién la dice y cómo la dice. Ella dice yo no soy feminista en tanto
que teórica o ideóloga, pero si se trata de defender a la mujer, de defender los derechos de las mujeres, sobre todo cuando todavía hay abusos de los hombres, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en el número de feminicidios o todos esos contextos de abusos sobre la mujer, violaciones. Bueno, en estos contextos Gioconda Belli siempre defiende a la mujer. Ahí está famosa novela publicada en 2010, El país de las mujeres, que son mujeres en el gobierno, solo mujeres que gobiernan, para mostrar que si las mujeres estuvieran en el poder, pues las cosas estarían mejor en el mundo. Pero sí, como les digo, ella dice, depende de lo que entendemos con feminismo. No es una feminista radical. No es una feminista radical como ciertas mujeres norteamericanas, pero es más bien una feminista, yo diría, entre comillas, apasionada. Es decir, que si hay que defender los derechos de la mujer, los defiende. Pero no es ni teórica, ni ideóloga, ni radical, ni rabiosa, ni... No sé si contesto a tu pregunta o Sí, claro que si... sí. No, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo todavía para algunas preguntas? Sí, adelante, por favor. Al micrófono, ¿dónde quedó? Allá va. Sí, es importante el micrófono porque si no, no escucha, Natalie. Si quieres, un poquito fuerte para que te escuche bien. ¿Es que está apagado? Se le... Ya, ya creo que está. ya. Primero que nada, mucho gusto. Mi pregunta va más sobre cuando mencionó que ella se dejó de sentir como un objeto de deseo, que ella sintió que sentía que, bueno, que perdía poder, por así decirlo. ¿Usted cree que más adelante recuperó ese poder sobre sí misma o sobre el que sentía hacia los hombres o hacia el mundo, tal vez? Esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta, gracias por la pregunta. Pues en los poemarios más recientes no dice de manera tan directa como en 50 y pico que la edad le ha dado un golpe de estado, que ya no se siente, lo dice de manera menos directa, ¿eh? Pero permanece esa idea de, no del desamor, pero bueno, de los cuerpos con el marido que se encuentran menos, o sea que hay menos sexualidad, hay como una erosión del deseo. Eso vuelve a aparecer en los poemarios más recientes. Amor, erotismo y deserotismo, por así decirlo, pero permanece esa idea de una mujer fuerte, de una mujer fuerte. Le voy a contestar lo mismo que con el deseo, es decir, que eso permanece pero menos fuerte que durante los años de juventud. Los años de juventud eran muy apasionados, el poder de la mujer. Hoy sigue hablando de este poder, pero de manera más moderada. Pues lo mismo pasa cuando a los 50 años escribió que la edad le había dado un golpe de estado. Pues hoy volvemos a encontrar un poco esta idea en el poema, pero de manera más sutil. O sea, que lo dice de manera menos directa. Pero todavía está un poco ahí, que el hombre se desinteresa, que depende. Hay poemas sobre el amor y otros sobre esta indiferencia, esta distancia en la pareja. Entonces, depende de los poemas. A veces se ve a una Gioconda un poco vulnerable, que siente que el marido se aleja un poco, y otra vez es una Gioconda feminista, que vuelve a afirmar el poder de la mujer y el poder que ella puede tener. Pero insisto en que la formulación, la enunciación va a ser menos evidente, menos directa, menos franca, más sutil, pero esa idea permanece. Yo me he dado cuenta que finalmente en los últimos poemarios pues no son los mismos temas, siempre es la misma voz, con sus evoluciones, no tiene la misma edad, no ha tenido las mismas experiencias y vivencias, pero encontramos las mismas preguntas, cuestiones, quiero decir, cuestiones. Gracias por esa pregunta. Son preguntas muy interesantes para ustedes. Si alguien más tiene otra pregunta, algún comentario, allá hay dos manos, sí.
luego enseguida te pasamos el micrófono. Si pasan el micrófono, por favor. Se apaga. Muchas gracias por la presentación, doctora. Quiero más que nada pues agradecerle y me da mucho material a mí para poder analizar más a Gioconda Belli. Yo observo que los poemas de ella son como una evolución y plantean una historia que desde mi perspectiva podría ser una historia de la mujer en todas sus etapas, ¿no? Porque efectivamente en los últimos poemas ya observamos quizá sí un feminismo, pero un feminismo y más relacionado como al ser mujer dentro de este, lo voy a decir de esta manera, empoderamiento a través del cuerpo que está envejeciendo. Desde mi perspectiva y quería pues también confrontar su visión, creo que en algunos momentos que pareciera que en la poesía la voz poética es un tanto vulnerabilizada, me parece que es justo ese punto en que nos presenta ontológicamente una mujer que puede tener todas esas variantes, ¿no? Y a través de esos aspectos como puntuales de lo que se mencionó como vulnerables, también presenta esos puntos o esas intersecciones, se puede decir, con esas mujeres que probablemente lo están viviendo y sufriendo en sus propios cuerpos. Me parece que la poesía de Gioconda Belli, concuerdo totalmente con usted, es una poesía erótica, erotizada, el cuerpo está ahí presente en todo momento, un cuerpo político, un cuerpo cósmico, un cuerpo naturaleza, un cuerpo territorio, y eso pues hace más rica esta lectura porque me permite a mí, lectora, relacionarme u observar una especie de historia a través del cuerpo poetizado en ese sentido. Y yo le agradezco muchísimo todo esto que nos compartió y pues nada más. Gracias. Quizá podríamos juntarla con la siguiente pregunta y así nos responde Natalie a las dos preguntas. Hola, en su opinión yo quería preguntarle ¿cuál es la diferencia entre el erotismo y la pornografía? Bueno, todo un reto, ¿no? Sí, pues si quieres, Natalie, adelante, sí. Sí, bueno, primero la primera intervención, pues muchísimas gracias por sus comentarios muy interesantes. Yo estoy completamente de acuerdo con esta idea de la evolución, las diferentes características de la mujer. Y yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que finalmente, bueno, no lo ha formulado así, pero que en los años de la madurez o cuando ella habla de su vulnerabilidad, de sus dudas, pues aquí habla de lo que es ser mujer. Es verdad que en la juventud los poemas apasionados y esa mujer joven, de fuego, con mucho carácter, son una imagen un poco estereotipada, ¿no? De la mujer con poder. Al final, esa mujer nació en 1948, los poemas que ella escribe después de los 60, por ejemplo, pues presentan una visión mucho más matizada con todos los aspectos que puede tener una mujer, su fuerza, su debilidad, después de la juventud, de la pasión de la juventud, las dudas, las preguntas, sobre todo también después del fracaso de la revolución y de las utopías sociales, la fragilidad a nivel del cuerpo, sentir la indiferencia del hombre, la menstruación y perder la menstruación, en fin, toda esa evolución, tanto de sus vivencias, de sus experiencias, como de la evolución del cuerpo. Todo eso hace que sí que hay un momento, una edad, después de todas esas etapas, no sé si hay que hablar de madurez, de sabiduría, pero
nos va a presentar una imagen más rica, quiero decir, más sutil de lo que puede ser una mujer, de lo que pueden experimentar las mujeres como mujeres. Entonces estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, con ese adverbio ontológicamente, sí, el ser mujer, es muy interesante. Bueno, tampoco hay que esencializar, es algo que se le ha reprochado mucho a Gioconda Belli cuando ella habla de la mujer en vez de las mujeres, que si hay mucho esencialismo en Gioconda. Yo creo que también en esto ha evolucionado. Pero entiendo perfectamente cómo usted lo formula, esa pregunta, esa cuestión del ser mujer. Y yo creo que sí, en los años más recientes, pues ella presenta una visión más matizada, por eso digo más rica, más sutil de lo que puede ser. Es verdad que es una poesía muy interesante la de Gioconda. No por casualidad obtuvo varios premios y a veces premios prestigiosos, porque es una voz particular que realmente destaca. Hay otras mujeres poetas que escribieron poesías así teñidas de feminismo, pero la voz de Gioconda, no sé, tiene ese algo, una particularidad que hace que es Gioconda Belli. Y para contestar a la pregunta reto, de la última pregunta, la diferencia entre erotismo y pornografía. Bueno, eso forma parte de esas preguntas que todos creemos dominar y cuando hay que dar una definición, pues finalmente nos parece bastante difícil, porque tampoco quiero hacer una respuesta un poco fácil. Entonces, a mí me parece claro y si tengo que expresarlo, que definirlo, pues me doy cuenta de que faltan las palabras o que tendría que pensarlo un poco. Yo creo que el erotismo tiene que ver más con la sensualidad. Bueno, yo creo que va a ser una respuesta con estereotipos y un poco respuestas fáciles, pero yo diría que el erotismo quizá es más sensualidad y la pornografía más sexualidad, aunque en Gioconda Belli también, poesías y novelas, hay elementos muy sexuales, incluso con las pulsiones, incluso a veces escenas que pueden sorprender, como Gioconda Belli, bueno, iba a decir que defiende las pulsiones. El hecho de que las mujeres también tengan derecho a tener esas pulsiones, incluso en la tercera novela de Gioconda Belli, Waslala, publicada en 1996, que es una novela sobre la utopía, pues hay un momento en que unos enemigos de la protagonista la capturan y bueno, entonces ella es prisionera, no puede hacer nada y hay un hombre que se le acerca, que se muestra muy crudo, muy obsceno, esa es la palabra, muy obsceno. Y la protagonista no soporta la idea de darse cuenta de que hay algo que la excita a ella en esa forma de violación sin penetración, pero de obscenidad. Entonces, Gioconda Belli también puede presentar escenas sexuales, hay también escenas sexuales entre mujeres, entre lesbianas, porque ella quiere salir de la sexualidad heteronormativa. Entonces también la sexualidad, pero es una sexualidad realista. ¿Cómo decir? Yo creo que ella no se complace en la grosería solo presenta las cosas como son de manera, bueno, es algo natural, hay pulsiones, eso. Entonces, no sé, es difícil explicar la diferencia entre erotismo y pornografía. No me siento necesariamente quién para afirmarlo. Yo diría el erotismo más bien sensualidad, la piel, las caricias, la pornografía más bien la sexualidad, y sexualidad no siempre tan consentida, porque en la pornografía bueno, las actrices no sé si siempre están bien, no sé si aceptan realmente lo que están haciendo, ¿no? Creo que es un tema muy delicado. Pero bueno, gracias por desestabilizarme, que no pasa nada. No sé, es difícil contestar esto, ¿no? Es difícil. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hay dos más. Adelante. Bueno, Sí. ¿Cuál es el papel del hombre o a dónde va el hombre encaminado a una literatura que principalmente parece que está siendo dominada por las mujeres? Es decir,
siento que las literaturas, por ejemplo, latinoamericanas, principalmente la están dominando las mujeres, y eso está increíble, pero ¿a dónde va el hombre? ¿El hombre puede pertenecer a este ámbito o esta poesía feminista, poesía erótica, pero que hace una, ¿cómo decirlo? Un hincapié o se refiere mucho al cuerpo de la mujer? ¿Está bien que el hombre se intervenga en eso o no es algo donde podamos pertenecer nosotros? Si quieres pasamos el micrófono y con esto cerraríamos ya la última pregunta, por favor. Bueno, también muchas gracias por su tiempo porque fue una exposición magnífica y totalmente ordenada, lo que me impresiona el orden que ustedes estudiosos tienen en su cabeza, yo no lo tengo. Entonces, a ver si mi pregunta se entiende, pero una de las cosas que más me impresiona en este caso particular es que usted tiene el acercamiento, ¿no?, a la autora viva a la hora de estudiar su obra, y en cuanto a práctica me pregunto si usted considera ventajoso el poder acercarse a la autora a la hora de tratar de extraer mensajes o entender la pertinencia, ¿no?, de todo este conjunto en el momento actual, o consideraría que en un terreno más teórico estos textos se podrían entender mejor como elidiendo, ¿no?, al autor de la obra. ¿Cómo en esta experiencia usted piensa que si se ha visto fortalecida con este acompañamiento subjetivo, no más subjetivo de la autora, o al contrario, cree que el texto podría entenderse mejor en sí mismo? Gracias. Gracias por estas preguntas. Me interesan particularmente porque, bueno, tienen que ver con ciertas polémicas. Primero, la pregunta del estudiante. Pues me da gracia que usted haga esta pregunta porque el año pasado estaba en la FIL en Guadalajara. Dios mío, qué añoranza no estar otra vez con ustedes. Y bueno, fui a escuchar varios talleres a mujeres, incluso mujeres que obtuvieron premios, escritoras que estaban ahí hablando en la FIL, que obtuvieron premios y que decían todo lo contrario, que decían al contrario que hoy todavía hay demasiado espacio para los hombres, que para una mujer es muy difícil hacerse conocer, que se dan más premios, que bueno, ellas hablaron de porcentaje o no me acuerdo, que es más fácil obtener un premio siendo un hombre que siendo una mujer, que las mujeres todavía tienen... O sea, por eso me interesa esta pregunta, porque no es lo que dicen las escritoras, incluso las escritoras que tienen premio, que dicen que no, que todavía es difícil. Usted te la pregunta diciendo que hay cada vez más mujeres que escriben, cada vez más mujeres que se dan a conocer, hablando además de feminismo. Bueno, yo creo también que hay una literatura entre los escritores hombres que también defienden a la mujer como van a defender a otras minorías, indigenistas o afro, por ejemplo. Entonces es algo que aparece desde hace unos años, que podemos observar. Es cierto que hay cada vez más espacio para esa literatura de mujeres que hablan de mujeres. Pero no sé si, como usted dice, hay menos espacio para los hombres o de momento quizás solo sea una inquietud, una preocupación, pero quizá dentro de unos años, no sé, quizá en efecto haya más espacio para las mujeres. Pero les repito que el año pasado las escritoras decían lo contrario. Decían que no, que todavía el mundo de las letras es un mundo de hombres. Yo creo que hablamos mucho de las escritoras, sobre todo las escritoras que hablan de las mujeres, pero insisto en que también los y las que hablan de otras minorías, porque observamos este fenómeno, es un fenómeno que va en aumento, que evoluciona, entonces hablamos mucho de esto, pero no creo que de momento haya más espacio para esta literatura. En fin, según dicen ellas. Así que, por eso me interesó esta pregunta. Me pareció interesante que usted precisamente presente otro punto de vista. Entonces, creo que es una impresión la que usted tiene. Y la otra pregunta, sí, esta también me interesa porque eso es un debate o una polémica, particularmente en Francia,
quizá menos en América, esta cuestión de saber si a la hora de acercarse a la obra de un escritor es mejor conocer al escritor o contentarse con el texto. Yo no tengo una respuesta clara o definitiva. A mí me encanta comunicar con el escritor porque yo creo que en un texto yo no voy a entenderlo todo necesariamente, pero es poco en contacto con intercambiamos unos emails hace ya unos años. Entonces, bueno, no es necesario hablar con ella para analizar sus poemas y además hay todo un peritexto, un epitexto, en el caso de Gioconda Belli, con todas las entrevistas, bueno, no sé si hay que decir ensayos, pero todas las obras en prosa que son a veces recopilaciones de artículos de periódico, de, digamos, como billetes de opinión, ¿no? Entonces hay bastantes textos para acercarse a la obra de Gioconda Belli sin hablar directamente con ella. Y eso es muy útil, eso es muy útil. Pero la cuestión, más allá de Gioconda Belli, de saber si hay que conocer al escritor, hablar con el escritor, hacerle la pregunta cuando usted dice que... Depende. En Francia, por ejemplo, vemos la literatura como un estudio del texto, un estudio muy puro, por así decirlo, del texto y no más. Incluso yo cuando estaba en la universidad, cuando tenía la edad de ustedes, hace mucho tiempo, pues tenía una profe un poco irritada con eso de siempre hablar del autor y que decía, pero nosotros deberíamos daros textos anónimos, así no hablaríais del autor y podríais concentraros solo en el texto. Entonces, por eso yo no tengo una respuesta clara. Sé que tengo colegas en Francia que piensan que el texto es lo primero, no importa saber quién lo escribió, tú analizas un texto literario, las figuras de estilo, el narrador si es una novela y ya está. Y no importa lo que quería decir el autor, porque eso es el fuera del texto y no es el texto mismo y no es necesario para producir un análisis literario. Es una gran cuestión, particularmente en Francia. Yo creo que se plantea menos en América, tanto en Estados Unidos como en los países latinoamericanos, pero en Francia sí, hay un debate acerca de esto. Y no sé si contesté bien a sus preguntas. Muy bien, Natalie. Pues muchísimas gracias, querida Natalie, por esta espléndida conferencia. Creo que para todos ha sido muy rico. Nos dejas con muchas ganas de seguir leyendo, analizando los poemas de Gioconda Belli. Creo que se abren muchos espacios de reflexión. Para los estudiantes es muy importante porque creo que seguimos teniendo una gran deuda con escritoras y escritores de Centroamérica y nos viene muy bien. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo, también a la doctora Lucia Aguilar por poder abrirnos este espacio y a todos los estudiantes que están acá siempre tan interesados y esperamos en una próxima ocasión que estés acá en vivo y a todo color para poder charlar contigo. Tienes las puertas abiertas, te invitamos cuando quieras venir. Para nosotros siempre es un gusto. Quisiera decirte que tenemos aquí un reconocimiento para ti, te lo vamos a hacer llegar, pero me permito leerlo así rápido para que, bueno, lo escuches y te lo hacemos llegar lo más pronto posible. El Departamento de Letras otorga la presente constancia a Natalie Bes por impartir la conferencia inaugural del Departamento de Letras, El erotismo en las poesías de Gioconda Belli, Guadalajara, Jalisco, 16 de octubre del 2024. Entonces, un aplauso para la doctora. Muchas gracias. Y por mi parte, un aplauso para todos, para los estudiantes que, lo repito, hacen preguntas muy interesantes. En Francia no se atreven y no hacen ese tipo de preguntas, así que para mí fue un placer y lo repito, un honor impartir esa conferencia. Bueno, es una emoción estar con vosotros, una pena también estar tan lejos, pero espero volver a Guadalajara y saben que me encanta México y Guadalajara en particular. Ojalá que pronto estés por acá. Muchas gracias, sí. Natalie.
Que estés Gracias muy a bien. ustedes. Vamos por acá, sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por estar acá. Bueno, para la doctora Lucy, para mí es un gusto que hayan estado acá y esperamos poder seguir con estas charlas dentro del Departamento de Letras. Muchas gracias, nos vemos.